Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe'e. Y antes que nada vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre, en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a repasar un poco las bienaventuranzas. Tan maravilloso es el Sermón del Monte, donde el Señor nos habla de cómo tiene que ser la vida del cristiano. Para eso nos da 3 capítulos fundamentales que están en el Evangelio de Mateo, en capítulos 5, 6 y 7, donde están las bases de la vida del cristiano. Pero comenzamos por las bienaventuranzas, donde vamos analizando cómo tiene que ser cada una de nuestras vidas para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios siempre es buena, siempre es perfecta. La decisión, como siempre decimos, es nuestra. Cada uno de nosotros, en nuestra libertad, decidimos poner en práctica o no esta palabra de Dios que tiene tanta riqueza. Es un tesoro inagotable. Pero lo primero que necesitamos es decidir dejar que el Señor transforme nuestras vidas. Porque la decisión es nuestra, Él lo transforma. Al conocer la palabra de Dios, al llegar a nuestras vidas la palabra de Dios, nuestra vida se transforma, pero para bien, para que vayamos haciendo lo que el Señor desde el principio tiene previsto para cada uno de nosotros. Por eso dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 1, Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, subió al cerro. Ahí se sentó y sus discípulos se le acercaron. Comenzó a hablar y les enseñaba así: felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es tener espíritu de pobre? Es tener humildad. Es decidir acudir a Dios en todo momento para que sea Él quien me conduzca. Es reconocer mi pobreza espiritual y dar cabida a Dios en cada una de nuestras vidas. Cuando la persona piensa que él o ella puede lograrlo todo de acuerdo a su criterio o a sus ideas y no da cabida a Dios, entonces no es pobre espiritual, no tiene ese espíritu de pobre, sino al contrario, su espíritu se llena de soberbia y termina apartándose de Dios. Dice en el Salmo 19 que nunca se instale en mí su dominio cuando habla de la soberbia. Entonces seré libre del pecado más grave. Por eso
analizando un poco las bienaventuranzas, tengo que ver si realmente acudo a Dios en todo. Desde lo más pequeño, lo mediano, lo grande, lo imposible. Porque a veces se piensa que Dios está solamente para lo imposible. Pero Dios quiere que tengamos una vida unida a Él, dependiente de Él, porque justamente nos quiere salvar de los males que hay en este mundo. Y solamente cuando nosotros le decimos sí a Dios, le abrimos las puertas de nuestros corazones, decidimos buscarle en la sinceridad y dejarnos transformar por Él, es donde Él obra en cada una de nuestras vidas, llenándonos de sus bendiciones, mostrándonos a cada uno de nosotros todo lo que tenemos que cambiar. El pecado siempre nos va a apartar de Dios, pero a veces el mal carácter también me aparta de Dios porque me lleva al pecado. O a veces las malas costumbres también me llevan a producir errores y pecados en la vida. Por eso cuando tenemos esa humildad de buscar a Dios, dándonos cuenta de que necesitamos de Él en todo, es ahí donde Dios obra. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, sin mí nada pueden hacer, pero la decisión es, como decía recién, nuestra. Y es nuestra libertad lo que Dios respeta. Si nosotros no queremos, y Él no nos va a obligar, pero nosotros tenemos que decir que sí. Y también tenemos que hacer el esfuerzo por sacar de nuestra vida todo aquello que nos aparta de Dios. ¿Y por qué? Porque las cosas que Dios nos muestra que están mal en nuestras vidas son situaciones o son pecados que nos van a llevar a sufrir. Y nadie quiere sufrir, pero el pecado siempre te va a llevar al mal y siempre va a tener consecuencias. Por eso dice en Eclesiásticos o Sirácides, capítulo 5, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Librarnos de los males, así como nosotros aprendimos en el Padre Nuestro y le pedimos, ¿verdad? Líbranos de todos los males. Y realmente nadie quiere males en su vida. ¿Por qué llegan los males a nuestra vida? Porque nos apartamos de Dios, porque caemos en la soberbia de hacer las cosas de acuerdo a nuestro criterio, porque no nos dejamos moldear por Dios y por sobre todas las cosas porque desobedecemos a Dios. Es tan importante entender que tenemos que obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios está dada para todos. No hay nadie que me pueda decir, no, eso no es para mí, es para todos. Pero cada uno lo toma o lo deja. Si lo tomo, ¿qué quiere decir? Que lo hago parte de mi vida y que actúo desde mis pensamientos, desde mis palabras y con obras, de acuerdo a todas las enseñanzas que Jesús nos da a través de su palabra. Dice después, felices los que lloran porque recibirán consuelo. Siento el peso de mis pecados, me doy cuenta de las cosas que hice mal o justifico mis pecados. Desde Adán y Eva, allá en el capítulo 3 del Génesis, donde entra el pecado, aparece la justificación del pecado. Cuando Dios, después de que ellos pecaron porque desobedecieron a Dios, les pregunta, cada uno echó culpas a alguien. Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, pero nadie se hace cargo de su error. La palabra de Dios nos dice cuando nos dice felices los que lloran porque recibirán consuelo, no es que el Señor quiere que nosotros lloremos, sino que seamos conscientes de que todos los males vienen por algo que hicimos mal. Entonces seamos conscientes para poder dejar de hacer el mal, dejar de pecar, salir de los errores y tomar conciencia
de que tengo que no solamente hacerme cargo de mis pecados, sino tengo que arrepentirme de mis pecados previo reconocimiento y tengo que reparar mi pecado pidiendo perdón primero a Dios, al prójimo y ver cómo reparar lo que hice mal. Pero si me quedo con lo que a mí me parece que está bien, aunque Dios me diga que está mal, estoy errado. Y no solamente estoy errado, sino que estoy manteniéndome en el pecado y estoy apartándome de Dios. Porque no es que Dios se aparte de nosotros, nosotros nos apartamos de Dios cuando pecamos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos repasando un poco las bienaventuranzas, ¿verdad? Que realmente nos indican el camino que tenemos que seguir para poder llegar al Padre. Y Jesús nos muestra aquí un comportamiento que tenemos que tener. Es tan sabia la palabra de Dios y tenemos tanto por aprender, ¿verdad? Y también por decidir cambiar nuestra manera de vida, porque a veces caemos en la rutina de querer vivir de acuerdo a como siempre lo hicimos, aunque eso contenga pecado o aunque eso esté apartado de Dios. Y finalmente nos lleva a resultados negativos. Entonces, la palabra de Dios tiene muchísima sabiduría y para eso tenemos que dar tiempo para reflexionar, para meditar, para conocerla, para que cada día esa palabra vaya causando efecto en cada una de nuestras vidas. Bueno, vamos a las bienaventuranzas nuevamente. En el versículo 5 del capítulo 5 de Mateo dice: felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Y bueno, acá vamos a hablar de un tema muy importante, la paciencia. A veces no tenemos paciencia con nosotros mismos. Y entonces nos enojamos y decimos, ¿por qué somos así? Cuando lo que tendríamos que hacer es trabajar en lo que nos damos cuenta que está mal en nosotros. La paciencia nace de la unión de dos virtudes. Por un lado está la paz, que es de Dios. Jesús mismo nos dice en el capítulo 14 de Juan: la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Y por otro lado está la ciencia de Dios, que es la sabiduría de Dios. De ahí nace la paciencia. Tengo que tener paciencia conmigo mismo. Acuérdense que cuando uno comienza a vivir la palabra de Dios, vamos a tener caídas y nos va a iluminar el Espíritu Santo para que nos demos cuenta de nuestros errores, nos volvamos a levantar y sigamos caminando en la palabra de Dios. No hay que quedarse caído, hay que prenderse de Dios, que siempre nos tiende la mano cuando caemos, para que nos levante nuevamente y seguir caminando hacia Dios. Por eso es importante tener paciencia con uno mismo. Pero también tenemos que tener paciencia con los errores o las limitaciones que puedan tener los demás. Y a veces no tuvieron ni siquiera las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Pero nos enojamos con el prójimo. Y acuérdense que para poder llegar al prójimo tenemos que indefectiblemente pasar por Dios. Por eso dice que felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. ¿De qué tierra nos habla la palabra de Dios? Primero, nuestra tierra. Nosotros somos polvo eres y en polvo te convertirás, somos tierra. Vamos a recibir esa tierra de herencia de hijos de Dios. Y nosotros vamos a poder caminar y mantenernos en esa fidelidad a Dios. Pero también, cuando tenemos paciencia con el prójimo,
también estamos actuando como verdaderos hijos de Dios. Para poder llegar a Dios, tenemos que pasar por el prójimo. Y en cada persona que Dios permite que llegue a nuestra vida, tenemos que dejar sellos de amor. Y a veces se deja sellos negativos, heridas que duelen toda la vida y que cuestan cerrar. Y eso también tenemos que ver a ver si lo hacemos o no. Si hemos dejado heridas, tenemos que pedir perdón a quienes hemos dañado. ¿De qué sirve rezar todo el día y acercarnos a Dios cuando vamos dañando a las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida? Cuando vamos obrando en contra del prójimo. Y acuérdense que del 2º al 10º mandamiento, siempre vamos en contra del prójimo. El primero dice amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero del 2º al 10º son todas cosas que hacemos en contra del prójimo. Entonces, darnos cuenta si hemos afectado alguno de los mandamientos, pedir perdón a Dios de corazón y reparar el daño que hemos hecho. Perdona a Dios, perdona a aquel que ofendí, a quien herí o a quien hice daño. Pero pedir perdón con amor. ¿Qué pasa si la persona no te quiere perdonar? Dice allá en el capítulo 18 de Mateo, lleva a 2 o 3 más para que hablen, para que vea si puede perdonar y o si no, ya hiciste tu parte. Pero el problema está cuando no hacemos nuestra parte. Por eso la paciencia es tan importante. Tener paciencia no solamente con nosotros, sino con los demás. Hay algo interesante acá que tenemos que saber. No existe la persona perfecta. Todos cometemos equivocaciones. Y Dios tiene paciencia con todos nosotros. Con todos nosotros. ¿Cuántas veces caemos y cuántas veces nos tiende la mano y nos vuelve a levantar con amor? Y es así como el Señor nos pide que actuemos también con los demás. Por eso nos habla de recibir una tierra de herencia, ¿verdad? De poder llegar a la dimensión de Dios, de poder llegar a la salvación. Y para eso tenemos que ser pacientes. La conversión no se consigue de un día para otro. No es que hoy leí la Biblia o hoy escuché un programa de palabra de Dios y ya me convertí. La conversión es un proceso en toda la vida donde tenemos que aprender a caminar de acuerdo al querer de Dios y hacerlo día a día. Por eso la vida con Dios se construye. Y se construye cimentando nuestra vida en Jesús. Para que a medida que más le conozcamos a Jesús, más fuertes nos hagamos en Él. Y ninguna tormenta ni ningún problema nos pueda hacer caer. Porque el Señor es quien nos sostiene. Por eso, cuando en determinado momento Jesús hablaba y muchas de las personas que le escuchaban consideraron que era un lenguaje muy fuerte, Él le pregunta a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren dejarme? Y San Pedro le responde, Señor, si no es a ti, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esa conciencia tenemos que tener. Si no vamos a Jesús, ¿a quién vamos? Al mundo. El mundo nos va a destruir. El diablo, dice en el capítulo 10 de Juan, versículo 10, viene a robar, a matar y a destruir. En cambio, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el amor de Dios. Que tengamos una vida llena de Dios. Una vida abundante, donde podamos disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos regala en cada momento. Pero para eso tenemos que tener paciencia. Paciencia con nosotros mismos
y paciencia con los demás. Dice después, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bueno, lucho contra las injusticias que están a mi alcance, ¿verdad? Porque hay injusticias por las cuales solo podemos rezar, y de mucho. A veces ni siquiera se reza. Pero lo que está a mi alcance, lucho o veo la injusticia o cometo injusticia con los demás. Fíjense que cuando nos habla el Señor en el capítulo 6 de Mateo, dice, busquen el reino y la justicia de Dios. El resto viene por añadidura. El reino de Dios es donde en nuestra vida Cristo es el Rey. Ahí empezamos a vivir el reino de Dios. La justicia de Dios es no hagas con los demás lo que no quieres que se haga contigo. Ahí tienen toda la Biblia, dice el Señor en el capítulo 7 de Mateo. Ahí tenemos que entrar. A hacer con los demás lo que sí queremos que se haga con nosotros y a no hacer lo que no queremos que se haga con cada uno de nosotros. La justicia para Dios es muy importante, por eso dice, el justo por su fe vivirá. Y la fe es lo que nos une a Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y estábamos hablando de un repaso de las bienaventuranzas, ¿verdad? Que tiene tanta sabiduría de Dios y nos ayuda en el día a día, porque necesitamos de Dios para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos esa sabiduría que viene de Él para poder poner en práctica su palabra. Y dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 7, felices los compasivos porque obtendrán misericordia. Bueno, cuando veo la necesidad ajena, ¿ayudo? La compasión es la capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona. Y a veces vemos la necesidad. Podemos ayudar, porque está el caso que no puedes ayudar, pero si podés ayudar, ¿lo haces? ¿O te quedas simplemente con los brazos cruzados mirando la necesidad ajena? Acá Jesús nos habla de la compasión, ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Para qué? Dice, para que obtengamos la misericordia de Dios. Y Dios es misericordioso, Dios nos quiere a todos por igual. Y Dios sabe nuestras necesidades y Dios sabe cómo hacemos las cosas y Dios sabe qué sentimiento tenemos dentro nuestro. Entonces tenemos que esforzarnos por darnos a los demás en nuestras tres partes, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. Una de las cosas que me di cuenta con los años que más le cuesta compartir al ser humano es su tiempo. Somos muy celosos de nuestro tiempo. Y justamente el Señor siempre tiene tiempo para cada uno de nosotros. Tiempo para escuchar nuestras oraciones, para escuchar nuestros problemas. Tiempo para concedernos las soluciones a nuestros problemas. Pero, ¿cómo somos nosotros con los demás? Porque Jesús es nuestro maestro de vida, el que nos enseña, el que nos guía. Y nosotros hacemos lo que Él nos pide, lo que Él nos enseña, lo que Él nos muestra, obedecemos o miramos para otro lado. Cuando tenemos compasión, vemos la necesidad ajena.
Y a veces el ser humano, tan envuelto en su egoísmo y en sus problemas, se olvida de ver las necesidades ajenas. ¿Qué pasa cuando vemos la necesidad ajena? Nos damos cuenta que nuestras necesidades eran chiquititas al lado de la de los demás. Y el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos a todos. Cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Y a veces el pecado le pesa tanto al ser humano que piensa que es imperdonable lo que hizo. Pero dice el Señor, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Él es misericordioso. Él perdona siempre. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces. Jesús le responde, 70 veces 7, que significa siempre. Nosotros también. Y a veces nosotros le etiquetamos a las personas con su pecado, condenamos a las personas con su pecado y no nos damos cuenta que nosotros no somos jueces, porque el juzgamiento lo va a hacer Cristo. Y Jesús nos enseñó a no condenar, a no juzgar, a que aprendamos a ser misericordiosos. ¿Y qué tenemos que hacer por aquellas personas que vemos que han hecho algo muy grave o algo terrible? Y rezar por esas personas para que Dios toque su corazón. No hay corazón que sea imposible que Dios transforme. No existe. Dios lo puede todo porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y no hay imposibles para Él. Entonces, ¿creemos realmente que Él puede transformar corazones? ¿Creemos que para Él nada es imposible? Si creemos, recemos. Recemos, pidámosle a Dios, clamemos a Dios, que Él siempre nos va a dar una respuesta. Dice después, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La limpieza del corazón. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de Mateo? Dice, por la boca sale lo que está en el corazón. ¿Qué tenemos en nuestros corazones? Y escuchémonos por 24 horas y vamos a ver si realmente nuestro corazón está limpio o está sucio. Porque cuando hablamos y proferimos palabras malas o palabras que destruyen, palabras que agreden, ahí nos está mostrando que nuestro corazón está manchado. Y acá nos pide un corazón limpio para poder ver a Dios. Entonces nos llama a la pureza. El mundo hoy está demasiado contaminado al punto de que ya las personas no pueden discernir qué es bueno y qué es malo. Y eso lleva a la impureza. La palabra de Dios nos conduce a la pureza. ¿Y saben qué dice Jesús? Que tenemos que ser como niños. Y el niño que es puro, el niño no tiene maldad. Estoy hablando de niñitos. Ese niño que tiene puro su espíritu. Y así tenemos que trabajar para limpiar nuestro espíritu, sacar los pecados de nuestra vida. Comenzar por nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos sean buenos. Analizar nuestras palabras para ver si construyen o destruyen. Mirar nuestro comportamiento, a ver si cómo estamos actuando, a ver si no estamos dañando al prójimo y a ver también si es que nos estamos omitiendo lo que podemos hacer. La purificación, la limpieza del corazón es sumamente importante para Dios. Y nosotros es ante Dios que nos vamos a presentar algún día, sin distinción, todos. Algún día todos nos presentamos ante Jesús en un
juzgamiento individual, donde vamos a tener que dar cuenta de nuestras vidas. Por eso nuestro tiempo de purificación, de limpieza, es acá. Acá tenemos que comenzar. Hoy tenemos que comenzar. Y ver que tenemos que pedir perdón a Dios, al prójimo, buscar una buena confesión. En este tiempo de Cuaresma hay que buscar la confesión, hay que buscar la Eucaristía, hay que buscar estar cerca de Dios. Por eso nos da 40 días, para que nos preparemos para esa Semana Santa, donde el Señor quiere resucitar en nuestras vidas cuando nosotros morimos al pecado. Y todo eso el Señor espera de cada uno de nosotros. La limpieza al corazón es sumamente importante, porque nos va librando no solamente del pecado, sino de los males que produce el pecado posteriormente. El pecado trae males y va haciendo, al purificar nuestros corazones, de que nuestra cercanía a Dios sea cada día mayor. Dice después: felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. ¿Soy egoísta o trabajo por la paz? Porque trabajar por la paz es transmitir paz. ¿Qué nos dice Jesús referente a la paz? La paz que yo les doy no es la paz del mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces tengo que comenzar por buscar yo la paz. Y solamente Jesús nos puede llenar de su paz. Esa paz que no es, como bien dice Él, la que vamos a encontrar en el mundo, sino es la paz que viene de Dios. Busquemos su paz. ¿Para qué? Para que podamos transmitir esa paz a quien está apartado de Dios, o al que vive estresado, preocupado, desesperado, sin esperanza, al que no le encuentra sentido a su vida. Hay tanta gente así hoy, llena de desesperación, y no encuentra paz porque no le encontró a Jesús. Jesús nos transmite su paz, Jesús nos da su paz. Y cuando aprendemos a ser portadores de la paz de Jesús, también aprendemos a transmitir paz a aquel que no tiene, a aquel que no le conoce y a aquel que necesita esa paz. Llegó un estresado, llegó una estresada y no te transmitió su estrés, sino vos, en oración interior, le transmitiste la paz que vos tenés y transformaste el estrés de esa persona en la paz de Dios. Es así como actúa y es así como debemos hacer. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos haciendo un repaso de las bienaventuranzas, que realmente es un regalo de Dios tener esta palabra de Dios que nos transforma y que nos da la oportunidad de una vida nueva. Hablábamos de que teníamos que trabajar por la paz. Y esa paz necesito para poder estar cerca de Dios. Algo que aparta muchas veces a la persona de la paz es la falta de perdón. Cuando me prendo del rencor y no perdono. Y entonces no puedo tener paz. Porque la paz es producto
de estar con Jesús. Y cuando me niego a perdonar, no es que Jesús no quiera estar conmigo, es que yo me estoy apartando de Jesús. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Mateo, cuando termina de enseñar Jesús el Padre Nuestro, dice, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los otros, el Padre de ustedes los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las ofensas de sus hermanos, el Padre del cielo no los perdonará a ustedes. Entonces, todos necesitamos del perdón de Dios. ¿Quién puede decir, yo no necesito el perdón de Dios? Todos necesitamos. Y cuando no perdono, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a esperar que yo perdone. Por eso, cuando hablamos del perdón, dijimos de que debe de ser incondicional e inmediato. Pero, ¿cuál es el efecto del perdón? La restauración de la paz. Y muchas veces la persona pierde su paz a causa del rencor, porque no está el perdón. Entonces es un análisis que cada uno tiene que hacer para ver si realmente vive o no de acuerdo a la palabra de Dios. Dice después, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes. Si pensás que por vivir la palabra de Dios los demás te van a aplaudir, te cuento que estás equivocado. Al contrario, te van a juzgar, te van a criticar. Como dice acá, muchos te van a perseguir, maldecir, hablar mal de vos significa eso. ¿Y a quién tenemos que dar gusto? ¿A Dios o a las personas? Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hacerlo con alegría, hacerlo con amor. Porque acuérdense que dice San Pablo en las cartas, que todo lo que hagamos sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Entonces es tan importante vivir de acuerdo al querer de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y el que no le gusta, rezar por esa persona, no enojarnos. No permitir que una crítica, un insulto, una persecución me afecte. No es contra vos, es contra Jesús que vive en tu corazón. Entonces mantengámonos siempre prendidos a Dios, con la seguridad y la certeza de que estamos en el camino correcto. Cuando hacemos lo que nos dice la palabra de Dios, no nos equivocamos. Muy por el contrario, estamos caminando hacia la salvación, siguiendo los pasos que Jesús nos enseñó. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, mi Dios, por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te pedimos que cada una de estas bienaventuranzas que hoy leímos nos queden guardadas en cada uno de nuestros corazones. Que nunca nos apartemos de tu presencia, sino que al contrario, seamos obedientes a todo lo que tú nos enseñas, porque lo que nos enseñas es para nuestro bien. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias por tomarnos a cada uno de nosotros de la mano, por conducirnos por el camino de la salvación y por guiarnos para poder llegar hasta el Padre. Mi Dios, todas esas personas que en algún instante durante este programa pasaron por nuestra mente y por nuestros corazones, en este momento lo ponemos ante tus pies, para que tú obres en cada uno de ellos. Y aquellos que no te conocen, tú pongas cerca de ellos alguien que les hable de ti,
para que tú ablandes sus corazones, para que tú transformes sus corazones a través de esas personas y tú puedas hacerlos llegar a la salvación. Y desde ya te damos gracias. Bendícelos, mi Dios. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan, para que aprendamos a vivir en paz y con un corazón limpio, para que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en armonía y disfrutemos de las bendiciones que tú nos das. Y te damos gracias. Y bendícenos a cada uno de nosotros, que seamos siempre instrumentos de tu paz y que donde nos vayamos, mi Dios, demostremos en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, en nuestras palabras, que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.